Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, sí, juro, sí juro, Sí, juro. sí, juro, sí juro, Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí juro. sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí, y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la política. Buenas. ¿Cómo anda? Hola, hola. Ahí nos escuchamos todos, estamos bárbaros. Ay, sí, no, tuvimos un miedo, hoy tuvimos unos problemas técnicos, Franco, que ni te cuento, la verdad. Increíble. Increíble, no querían que comuniquemos las buenas nuevas. ¿Y vos? ¿Estaban muy metidos en el verde del mercado? Bueno, recién... Estoy acá, mirá, estoy con mi teléfono. Te iba escuchando. Escúchame, pero bajó, subió. Volvió a bajar, volvió a subir. Estoy hablando del riesgo país, que se quedó en 690, igualmente bajó de como estaba el domingo cuando nos levantamos a votar. Y el dólar, que ayer lo festejábamos en 1.380 y terminó, está cerrando en 1.495. Todavía falta un ratito. ¿Qué pasa, Fran? Contame algo. Bueno, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. La caída del riesgo país que tuvimos el lunes a comparación del cierre del viernes fue la mayor caída en la historia del índice para Argentina, es decir, pasó de los mil y piquito de puntos que estaba a, como vos decís, a 600 puntos, y confirma un poco lo que habíamos hablado acá, que era riesgo Cuca, que era riesgo electoral, que era riesgo... que las medidas, que el fondo económico del gobierno no cambiaba nada, que toda esta volatilidad que veníamos viendo, sobre todo desde septiembre, que había ganado Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires, era el riesgo de que de que haya un revés electoral, y el revés no se dio. Al revés, se dio muy a favor del gobierno. Y del dólar, sí, bajó, ayer estaba en 1.350, llegó en un momento, que creo que hablé con vos, Agus, por privado, te había hecho una predicción hace una semana, de que si el gobierno ganaba por más de 40 puntos, el dólar llega a 1.350, y efectivamente llegó a 1.350 ayer, después volvió a fluctuar, pero bueno, es también un poco las demandas genuinas que tenés de exportación, de pago de deudas. Ayer las reservas cayeron incluso en un momento donde vos decís, ¿por qué están cayendo las reservas? Bueno, hay pago de deuda, hay pagos de importaciones. Lo que uno tiene que estar tranquilo es que a partir de acá, por lo menos a diciembre, podés llegar a tener alguna volatilidad por el último
arañazo que pueda pegar este Congreso, pero de diciembre en adelante yo preveo que vamos a tener un 2026 muy parecido a lo que fue el año pasado en materia económica, es decir, más tranquilidad, un poco más de previsibilidad, y ni hablar si se empiezan a desarrollar las reformas que es a lo que venimos hablando. Totalmente, porque bueno, te estábamos haciendo la antesala. Los estuve escuchando. Claro, Atentamente. claro. ¿Viste que no somos tan mandriles como a veces pensás? Para nada, jamás. Yo se lo digo, a veces se pasan un poquito, pero... Ah, bueno, ¿viste? Bueno, pero no. Pero digo, estábamos... pará, te cuento una cosita porque lo tengo que decir. Acá Everpasten te hizo una introducción que capaz un día tenemos que hacer una canción con eso. Hacerle canción a cada sección. Dice, corran las ovejas que llegó el lobo. ¡Opa! Así que bueno, mirá qué interesante también para hacer la diferencia de las ovejas, los que siguen el rebaño, en los mercados también, en la política y en los mercados también. Pero bueno, y en esto también... Más de lo que creerían. Totalmente. Muchos que ahora se pegaron contra la pared después del resultado del domingo, seguramente, ¿no? Y, a ver, no los culpo. Creo que yo, te soy sincero, cerré mis posiciones el viernes diciendo, por favor, que sea lo que Dios quiera. También porque uno se acordaba que hace un mes dijo, che, en la provincia le va a ir bien, se comió 15 puntos abajo. Sí. Cuando abriste la comitente el lunes estaba todo rojo. Y por 20, 30%. Y ahora te pasa lo contrario. También son cosas que tienen los mercados y también que te regala Argentina, por suerte y por desgracia a la vez. O sea que el parámetro de crecimiento es cuanto más anticuca la elección, pero de todo en la vida, más posibilidad de progreso. O sea, quedó claro. Sí, totalmente. A ver, y si querés sacámoslo del lado del chiste de cuca o no cuca. Sí. Cuando vos ves que en un país, que una sociedad está respaldando a un tipo que a veces tiene malos modos, que no se le entiende, que en ciertas cosas es raro, que tiene mala praxis, que tiene errores no forzados, como bien dijeron, sobre todo este último año, que creo que se notó, hablando mal y pronto, lo verde que todavía es el partido político. Recordemos que la Libertad Avanza existe hace 2-3 años, y creo que como sello nacional hace 2 años. Entonces es lógico que tengan errores de un recién nacido. A pesar de todo eso, la sociedad banca porque ve en el fondo, y también ve en ciertos resultados, porque como hablábamos hace 1 o 2 programas, que baje la pobreza no es solo un relato, sino que hay una realidad detrás. Que baje la inflación ya no es un relato, creo que hoy no existe persona medianamente sensata que te niegue que la inflación bajó, que se vive mejor en términos de precios relativos que en diciembre de 2023. Entonces vos tenés una sociedad que eso lo está respaldando y que aparte está respaldando la idea de, bueno, si ustedes me dan el voto de confianza, yo voy a reformar lo que veo que está mal. Y la sociedad ve que está mal lo que Milei dice que está mal o lo que Milei viene pregonando que está mal, no hace 2 años que es presidente, no hace 4 que fue diputado, sino desde que, como vos decías, Agus, salía en Intratables o en la tele diciendo este sistema laboral está mal, este sistema tributario está mal, este sistema monetario está mal, hay que, bueno, después con matices, hay que cerrar bancos centrales y dolarizar. No sé si es la única solución, si es la que le gusta, lo podemos debatir, pero sí que el sistema está mal y hay que reformarlo. Creo que la sociedad el domingo votó como, bueno, dale para adelante con las reformas, que sí creo, y un poco hilándolo también con lo que venía hablando, tiene mucho más garantías de lo que podía hacer en su momento con Macri, por una cuestión. Recuerden que Macri llegó como una alianza, y dentro de la alianza Juntos por el Cambio, eran una bolsa de gatos. Estaban tanto un PRO, que en su momento era lo más de derecha que tenías en el país, como la coalición cívica, que era bastante más parecido al kirchnerismo o a la izquierda, con unos modales y un institucionalismo un poquito más marcado, pero que ideas económicamente estaban bastante por ahí. Recordemos que Carrió fue la que, entre comillas, inventó la asignación universal por hijo, la mayoría votó la expropiación de ley de góndolas. La ley de góndolas, la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Es decir, esa gente estaba dentro de el grupo que ganó esas elecciones legislativas que teóricamente te proponían una reforma, que después lo único que llegó, si no me acuerdo mal, fue la reforma jubilatoria, que ni siquiera, que era una actualización de la fórmula, que en sí era mejor de la que tenías antes, por lo menos. No sé si era la ideal, pero era mejor. Y mirá cómo terminó, le tiraron 3 toneladas de piedra al Congreso, y a partir de ahí medio que no se volvieron a animar a tocar las cosas de fondo. Yo creo que la sociedad entiende que Milei sí está dispuesto a, bueno, si tengo que volver a bajar mi popularidad, sobre todo en un año no electoral, lo va a hacer en pos de que en un año tengas un mercado laboral mucho más robustecido, que tengas a pequeños emprendedores que se animen a emprender. El spot que sacó la Libertad Avanza, si bien es totalmente tendencioso, tiene algo de verdad. Sin estas reformas, vos no podías
proyectarte a largo plazo en el sentido de decir, che, me voy a poner un negocio en serio para ver si dentro de 2 o 3 años lo tengo que vender porque tengo que pagar una indemnización o tengo que pagar un juicio laboral. Creo que estas reformas lo que te va a dar es un incentivo real a decir, bueno, hoy está Milei, si mañana viene otro que ojalá no sea de extrema izquierda, porque también Argentina te regala eso, capaz que en 2027 estamos... parece anecdótico, pero en la ciudad de Buenos Aires la tercera fuerza es la izquierda, con el 10% de los puntos. O sea, No se puede creer, te juro que no se puede creer. La última tercera fuerza que salió tercera en la ciudad de Buenos Aires hoy es la que gobierna este país. Mira, yo me voy a no preocupar tanto, voy a tirar una cosita nomás sobre lo de la izquierda y ya pasamos al tema central. Pero para mí lo de la izquierda no me preocuparía tanto porque para mí tiene que ver más con la falta de representación que tiene el kirchnerismo, fíjate, porque ya no es peronismo, ya el peronismo murió hace rato, lo que pasa es que no se dan cuenta los propios que se dicen peronistas, pero los kirchneristas que se han convertido en esta cosa infiltrada de marxismo, progresismo y toda esa cosa, ya ni siquiera entre ellos se sienten representados. Y Tahir Hackman, que por ser una persona que nació en Israel, ya lo odiaban una parte. Yo creo que también el voto antisemita... exterior, en ningún... ¿Vos naciste en Israel? No, él no nació en Israel, él nació en el exterior. En el exterior. Ah, claro, nació en el exterior, sí. En algún punto del exterior. En algún punto, no sabemos dónde. Pero digo, eso también para mí hay un voto antisemita, digamos, del progresismo, de la izquierda del kirchnerismo, pero también de no representación con el propio kirchnerismo y decir, no, me gusta más, siempre les gustó más la rusa, por lo menos ahora se sinceran. Ahora dicen, sí, rusita querida, vamos, te voto. 9%, casi 10 puntos, como dijiste vos. O sea, es una locura, pero está dentro de los parámetros de la izquierda y el progresismo de Capital Federal. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno, es un análisis bien político que te lo dejo a vos, que es tu tema, lo mío es más lo económico financiero. Y vamos a eso, porque justamente estábamos hablando de una era, algo de lo que se viene en Argentina, esta era de las reformas, una época de cambios, de transformaciones estructurales, que es parte de lo que se votó en 2023. Bueno, ¿qué es lo que se viene en sí? ¿Hay alguna punta? Porque algunos empiezan a circular versiones, empiezan a aparecer que es jornada de 13 horas, que no hay indemnizaciones de esto, que no lo otro. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pasar en limpio de lo que podría llegar a suceder en una eventual reforma laboral, tributaria, etcétera, etcétera? Mira, hasta el momento yo por lo menos no tengo un adelanto de qué es lo que se va a proponer. Sí, uno puede buscar entrevistas a Milei viejas y puede encontrar alguna de sus ideas, como bueno, sacar las indemnizaciones y poner como tiene el sistema de la UOCRA, que es más un fondo de desempleo, que a mí me parece lo más sensato, porque es como está el mundo. Ahora sí, si querés más metiéndonos al tema. Caso vos dijiste indemnización, es algo de lo que estuvo circulando bastante en este micromundo llamado Twitter, que es medio una cloaca, pero me divierte un montón. Que no sé si es una fuente fiable de información, pero sí es una especie de encuesta de, bueno, ¿qué es lo que más o menos entiende la gente de los temas que se van hablando? Y se habló bastante de esto, no, bueno, votaste para que ahora te despidan y no te paguen indemnización. El término indemnización en sí mismo en el sistema laboral argentino está bastante atrasado de lo que es el mundo. Ya si querés vas a Chile o a Brasil y no tienen indemnización, ni hablar de Estados Unidos o Europa. Sino que lo que tienen es un fondo de desempleo, que yo creo que es lo que va a proponer Milei y creo que sería lo más sensato para establecerlo acá en Argentina, que funciona de la siguiente manera. Vos hoy en Argentina, a un empleado, cuando lo despedís, obviamente sin justa causa, le tenés que pagar un salario por año que trabajó. Es decir, si trabajó 10 años, le pagás 10 salarios de un saque, es decir, al momento al bolsillo. Claro. Ni hablar con algo que también está relacionado, que después lo vamos a tocar, que es la industria del juicio laboral, que es, bueno, vos lo despedís, capaz que terminaste en buenos términos, pero como es tan barato y no tiene prácticamente costo hacerle un juicio a tu empleador o a tu ex empleador en el caso de un despido, se permite que ese empleador lo despediste, capaz que terminaste en buenos términos, pero te engancha un juicio laboral de 2 o 3 años que después te obliga a pagar el doble o el triple o el quíntuple de lo que en realidad le pagaste en un principio del acuerdo que sacaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso al mercado laboral te desincentiva poner en blanco, porque decís, che, ¿para qué voy a poner a alguien en blanco si me estoy jugando a que por cualquier cosa o dentro de la operatoria de un negocio normal lo tenga que despedir? Porque estoy ganando menos, porque no me sirve o porque cambio mi idea de negocio. De vuelta, el despido no es algo malo per se. Hay situaciones donde es malo, sí, hay situaciones donde es malo, donde es injusto, sí, hay situaciones. En la mayoría de las cosas, no. Nadie contrata un empleo pensando en que lo vas a echar.
Vos contratás un empleado pensando que te va a mejorar la productividad, vas a producir mejor, que esa familia se va a poder mantener. Hay veces que la situación te lleva a despedirlo. Es como cuando vos contratás un seguro del auto. Vos no contratás un seguro del auto pensando que vas a chocar. Lo contratás por las dudas. El tema del despido es lo mismo. Decir, che, yo no lo quiero despedir, pero a veces tengo que despedirlo. El reforzar la idea de que el despido es malo y sí, a ver, darle una contención al empleado, pero desfavoreciendo al empleador, lo que te hace es que contrates menos. ¿Qué es lo que propondría mi ley? Un seguro de desempleo que funciona con que empleadores y una parte de empleados también aportan un fondo común y la gente que termina desempleada recibe un, entre comillas, subsidio de desempleo, como se conoce en Estados Unidos, de ese fondo. Es decir, el empleador no afronta la carga del despido directamente. Eso que te permite que vos puedas tomar empleados, estás aportando una parte todos los meses, como hacer las aportes y contribuciones hoy en día, y que si lo tenés que despedir, ese fondo se encarga de contener a esa persona que acaba de ser despedida. Después habría que ver los pormenores, por cuánto tiempo, si tiene que tener algunas características, cuánto le vas a pagar de ese seguro de desempleo, etcétera, etcétera. En Brasil funcionan así. En Brasil funciona no como un fondo público totalmente, sino como el empleador deposita en una cuenta medio como remunerada, como era la CFJP en un momento acá, en algo parecido, algo similar, y el empleado se puede quedar de esa disponibilidad si es despedido. Así funciona en Brasil, en Chile funciona prácticamente como un FJP, pero como un seguro de desempleo. En Estados Unidos, como te digo, hay aportantes tanto del empleado como del empleador a un fondo. Si te echan, vos cobrás de ese fondo por un tiempo. En Europa funciona igual. Entonces, desde ese lado me parecería una gran punta para la parte de las indemnizaciones, que es una de las grandes cosas que hay que corregir en este país. Después podemos empezar a ver más unos pormenores, pero creo que eso es de lo más significativo. Fran, ¿qué pasa con el tema de cargas sociales? Porque siempre hablamos de indemnizaciones, lo cual es un problema, porque para los que dicen que no existe la industria del despido, sí existe. Claramente, vos podés llegar a un arreglo y la persona tiene creo 2 años para iniciar un juicio. Inclusive a veces, firmando en el ministerio, a veces se puede lograr. Entonces no solo pagaste esa indemnización, sino que encima tenés que volver a indemnizar. Una locura. Así es. Pero, ¿qué pasa con el tema de las cargas sociales? Porque un empleador paga un sueldo, vamos a poner 1 millón, y tiene que pagar más o menos lo mismo en lo que es aportes. En realidad es un poco menos. Hay una imagen, mija, si lo tenés, que hace la comparativa de los costos laborales Es tremendo. Es increíble. A ver, y es algo que me parecería bueno que se ponga en esta reforma laboral, que al empleado se le deposite el 100% del sueldo, porque nos haría conscientes de cómo se nos roba a los empleados registrados y a los nuevos empleados que se vayan registrando, cómo se les roba. Y contar algo que no es que avalo, pero sí comprendo, que es que a veces el sueldo está blanqueado por menos para pagar menos cargas sociales, porque a veces no podés, porque básicamente estás pagando 2 salarios, sino que además después, con este riesgo de que te hagan juicio, más allá de arreglar, que tenés que juntar la plata, sobre todo si sos una pyme, que la mayoría son pymes, y pagás esa indemnización o ese acuerdo para finalizar el vínculo laboral, no solo te comes un juicio, sino que encima estuviste aportando. O sea, por todos lados pierde el empleador en las pymes. Por ahí a lo mejor una empresa multinacional tiene otro tipo de ingresos o tiene, no sé, condonación de impuestos o lo que sea, pero lo que es una pyme es una locura. Bueno, el 80% del trabajo en general en la Argentina, y se repite mucho este patrón en el mundo por lo menos occidental, lo dan las pymes. Entonces vos estás hablando que al 80% de los empleadores la legislación laboral los perjudica. Esto es lo que te decía, gracias mija. Este es el costo comparado de contratar a un empleado en Argentina versus otros países. En Argentina, más o menos sobre el sueldo neto, el que recibe el empleado, el empleador paga un 65% más. Es decir, por cada 100 pesos que a vos te depositan, el empleador gastó 165. Esto es mucho, esto es poco. En Brasil es un poquito más es casi el 50, es el 45. Es decir, tenés ya 15% menos. En Chile es muchísimo menos. Bueno, en Estados Unidos no llega ni al 40%, es entre el 30 más o menos. Y en Europa también estaba oscilando ese dato. Todo esto es fuente del Banco Mundial. ¿Qué significa esto? Que vos estás encareciendo un montón el mercado laboral para justamente las pymes. Ahora, todo esto que vamos a hablar, y tiene que quedar muy claro esto porque me parece que va a ser el eje central
que ojalá el gobierno lo comunique así, que como bien decían también en la introducción, hubo mucha falta de comunicación este año, ojalá lo mejoren porque el 2024 fue muy bueno. Las reformas laborales y tributarias no son para las grandes empresas, son para las pymes, son para el pequeño emprendedor, es para el empleado pequeño. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, casi te digo, no quiero exagerar, pero sí, te digo que son las más favorecidas en algún punto por estas legislaciones. ¿Por qué? Te voy a poner el caso de lo que veníamos hablando recién de los juicios laborales. Imagínate que vos sos una pyme que contratas 2 empleados, más o menos de cada 1000 empleados, 30 en Argentina terminan en juicio. De cada 100 empleados, 30 terminan en juicio laboral. Una locura. Es más o menos el 30% de los empleados que vas a contratar que vas a terminar en juicio. Entonces contratás 100 empleados, 30 tenés que dedicarle a un juicio laboral. En eso tenés que tener en cuenta indemnizaciones, como habíamos hablado antes, todos los honorarios por los gastos que conlleva un juicio, todo el tiempo, es decir, tenés que invertir un montón de recursos monetarios y no monetarios en ese juicio. ¿Quién está más preparado para afrontar esos costos monetarios y no monetarios? Una pyme que está viendo día a día cómo hace para mejorar y para llegar a fin de mes, o una gran corporación que tiene los recursos suficientes para poder mantener no solo los recursos económicos, sino también contactos y todo lo que sabemos que conlleva una gran corporación. ¿Quién tiene más recursos o quién tiene más manera de sobrellevar eso? ¿Una gran corporación o una pyme? Y la gran corporación, porque tiene una espalda financiera y, como te digo, de contactos y gastos no monetarios que conllevan a que eso lo puedan sobrellevar. ¿Qué es lo que genera eso? Que las grandes empresas obviamente tengan menos competencia. Porque claro, una pyme, ¿para qué se va a agrandar? Para competir contra un gran competidor si corre estos riesgos, si tiene estos costos. Entonces, la reforma laboral y la reforma tributaria, que si querés lo podemos tratar en el otro programa, ¿qué es lo que debería hacerse? Porque aparte, si querés, para no desviarnos mucho del tema, no solo es nacional, sino que tiene que haber cosas provinciales y municipales, que eso va a conllevar una negociación bastante grande. Pero bueno, en lo que es laboral, es para favorecer a las pymes, porque son las pymes quienes se afectan más por esto, por esta legislación vetusta, vieja, que tiene un montón de contradicciones en sí misma. No es solo las cargas monetarias que vos estás pagando. Acá no solo tenés que ver el 65% más de dinero que está erogando el empleador. Tenés que tener en cuenta cuánto tiempo está gastando en registrarte, cuánto tiempo está gastando en mantenerte al día, en gastos extra, que es decir, en abogados, en contadores, en capacitación. Chicos, en capacitación. Todo lo que formar es la al empleado. inducción, formar al empleado lleva mucho dinero. Eso cuesta. Exactamente. Y bueno, vos tenés hoy una legislación laboral que te obliga a eso. Yo no digo ni que esté bien ni mal, yo digo que te obliga. Y eso a quien está carente de recursos, son recursos que tiene que dedicar a eso y que no se dedica a producir, que lo habíamos hablado, que no invierte en producción y en productividad, que es lo que hablamos el programa pasado, que es lo que te permite tener mejores salarios. Entonces, no es solo de vuelta que vos estás gastando un 65% más de lo que le estás pagando al empleado del bolsillo por cargas sociales, por impuestos, por aportes y demás. Estás gastando un montón de otros recursos monetarios y no monetarios que no los estás gastando en producir, que no los estás gastando en mejorar tu maquinaria, en capacitar mejor a un empleado, que es tiempo que no puedes dedicarte vos como emprendedor o como dueño de un negocio a mejorarte a vos mismo para poder encontrar oportunidades en el mercado. Entonces, es un techo de cristal que a veces no se ve, que no es solo el dinero, es todo lo que conlleva. Si vos esto lo empezás a desarmar de una manera lógica, de una manera coherente, que no perjudique tampoco a los empleados, a ver, esto no vuelve la esclavitud. Eso es a lo que yo quería ir, porque justamente hay gente que venía viendo, creo que vos lo viste también, lo mencionabas un rato también acá, que una mina toda violenta que decía, bueno, te mereces que se cojan tu cadáver los empresarios y no sé qué, No, todo por proponer o por apoyar una reforma laboral. Eso se veía en Twitter el otro día, los promotores del amor, que están en contra del odio y demás. Pero digo, a mí me parece interesante porque hasta acá nosotros estamos viendo, bueno, esto es un beneficio principalmente para los emprendedores, para los pequeños y grandes y medianos productores, las empresas que están queriendo levantar cabeza, que están queriendo invertir más, que quieren crecer, que quieren expandirse, que quieren poder competirle en algún momento y poder llegar al nivel que tienen otras grandes empresas en sus distintos rubros, en cualquiera sea, y que tienen estos distintos costos laborales que les complican la vida. Ahora, más allá de eso,
¿cuál es el beneficio que ve el trabajador o si no le cambia el beneficio? Digamos, ¿hay un beneficio, algo le cambia o hay una pequeña reducción de un beneficio que uno podría decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo conceptualizamos esto? A ver, vos, si querés medir los beneficios para un empleado, lo primero que vas a tener son más empleadores. Esto lo vemos como, si querés, economía básica, economía 101. Si vos tenés una mayor cantidad de oferta, en este caso, de oferta de trabajo, vas a tener que, a una demanda, perdón, si vos tenés una mayor demanda de trabajo, con una oferta medianamente igual, si querés, porque más o menos la oferta... Solamente a modo de este ejemplo, mantenés la oferta laboral estable, es decir, la cantidad de trabajadores se mantiene igual, pero aumentás la cantidad de empresas dispuestas a contratar, el salario te aumenta, porque las empresas van a tener que empezar a competir, que eso es lo que tiene que entender la gente, lo que tiene que empezar a pasar y lo que pasa normalmente en un mundo normal, en un mundo medianamente sano, es que las empresas compitan por los trabajadores y no que los trabajadores compitan por las empresas. Esta anomalía que últimamente vivimos en Argentina de nosotros tenemos que competir para que tal o cual empresa nos contrate, es medio una anomalía. Tendría que ser algo muy de nicho, tendría que ser algo, no sé, como diga, bueno, tengo que competir, a mí que me gustan las finanzas, para que me tome JP Morgan porque es la mejor empresa de finanzas. Bueno, te puede pasar con ese caso, te puede pasar con uno o dos casos muy específicos, no puede pasar con el general de los empleados, porque lo que pasa es que los salarios te caen. Porque es la forma que el empleado tiene de competir por su capacidad laboral. Decir, bueno, yo te cobro un poco menos que el de al lado. Entonces el empleador se beneficia, entonces los salarios te caen. Lo que tiene que empezar a pasar es que la legislación permita que entren mucho más empleadores. Empleadores que ya existen y tienen sus empleados en negro, como vos decías, Evi, no es por ser malo, es porque si no te puedo contratar. Y no alcanza. Exacto, ¿no? Eso también hay que sacarle el prejuicio, no, el que negrea es malo. No es necesariamente malo, muchas veces porque no le alcanza. No, hay garcas hay garcas empleadores y hay garcas empleados. Hay garcas en todos lados, pero por ejemplo el otro día se dio un debate familiar de, se llenan de guita con los empleados. Sí. Pero también los riesgos los cubre el dueño, no los empleados. Entonces, si vos querés ser partícipe de las ganancias, entonces tenés que generar una alianza distinta. Ahora, querés ser empleado y muchas veces los empleados cobran el sueldo y sobre todo el dueño de pyme, no hablo de multinacionales, a veces no cobra y lo digo por experiencia propia. Yo he tenido empleados y en los momentos heavy todos cobran su sueldo y yo no la veía ni cuadrada. Pero lo que describís es lo que pasa en el general de las pymes. A ver, como todo, hay todo en la viña del Señor, hay gente mala, hay gente buena. Yo creo que hay más gente buena que mala. ¿Tenés algún que otro caso que te va a decir, no, me explotaba por 2 mangos solamente porque es un hijo de puta? Sí, alguno debe haber, no creo que sea el general del caso. Entonces, esta reforma laboral lo que tiene que apuntar es a mejorar el panorama para que las pymes puedas contratar. ¿Qué beneficios le va a dar al empleador? Lo primero es que vas a tener más empleadores dispuestos a tomarte. Y eso te va a aumentar indefectiblemente el salario, porque al haber más empleadores, como el empleado compite por precio y decide bajar su pretensión salarial, el empleador al revés compite por precio y propone poder aumentar la capacidad que tiene para pagarte. Y después lo que te va a permitir también a vos es flexibilidad a la hora de cambiar de trabajo. Entiendo que venimos de un paradigma bastante ochentero, setentero de, encontrar una empresa y trabajar toda la vida. Hoy la verdad que las posibilidades laborales permiten que haya una rotación de personal mucho mayor, que no tengas que estar 40 años en una misma empresa. Se nota bastante, si querés también es otro tema para hablar, las generaciones van cambiando esa idea. Por lo menos mi generación, yo soy del 99, no somos tanto de pensar, me encuentro una empresa, 40 años en la misma empresa, y ahí me jubilo para vivir hasta los 70, 80 años. No, nos gusta entrar en distintas áreas, nos gusta estar en distintas industrias, hay una pretensión de un poco más de libertad en el ámbito laboral. Y esto también es lo que te va a permitir la flexibilización laboral, tanto para el empleado como para el empleador, porque el empleador muchas veces contrata a alguien, pero no lo termina de conocer. ¿Qué hace? 2 o 3 entrevistas. Capaz que lo ves 3, 4 meses trabajando y dices, capaz que no es lo mejor. Y por un error te vas a condenar todo el negocio, por un error de contratación vas a condenar todo un negocio que puede ser fructífero, pero por una mala legislación no permitís que haya ese recambio de personal.
Entonces, O sea, es interesante lo que decís, porque, viste, esto termina estando, si bien estamos hablando de esto, lo veníamos hablando, de capaz lo teníamos que hablar, lo podemos conversar, además, el tema de reforma laboral, pero ahora queda tan interesante porque encima ya el gobierno ganó y con un buen número, entonces se sabe que va a empezar a empujar este tipo de reformas. Y justamente nosotros veníamos hablando en los últimos programas sobre el crecimiento del salario, qué pasa con el salario, sobre el modelo productivo para la Argentina, muchos que decían, no, Argentina necesita un modelo productivo, un modelo de desarrollo. Bueno, ¿cómo es ese modelo productivo? ¿Cómo es ese modelo de desarrollo? Entonces estamos básicamente en síntesis hablando que esto, la reforma laboral, las reformas impositivas, la baja de regulaciones, son un modelo de desarrollo productivo para que las distintas pymes puedan contratar, para que puedan competir y puedan mejorar los salarios también, o sea, justo algo de lo que veníamos hablando, y se terminan mejorando las condiciones en las que se trabaja en la República Argentina. Totalmente. Es así. Para la semana que viene yo quiero increíble. que sigamos hablando de esto y de la Sí. reforma tributaria. Me interesa mucho. Hay que meterse de fondo con eso. Pero te voy a leer igual algún comentario acá de una chica, para que lo puedas, capaz, pues contestar. Porque hay uno que dice, bueno, Ana Luc dice, la única reforma que veo es que beneficia al empleador, los cuales en su mayoría son garcas, aprovechan de la necesidad. Una chica, Daniela, dice, yo estudié recursos humanos y es una estación que se encarga de hacer que se cumplan los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores, pero hay mucho empleo en negro. Soy libertaria, pero sí hay patrones abusivos. Otra persona nos dice acá también, me parece irresponsable que afirmen, porque está hablando de que vive en España y que en España, Italia, en Portugal, que en algunos lugares de Europa no existe el fondo de desempleo. El paro. En España existe No sé el paro. por qué, conocemos, claro, el paro. A ver, el paro es el fondo de desempleo, chicos. Papas, patatas. Es lo mismo. Las papas son las patatas de allá. El fondo de desempleo acá es el paro de ustedes, Sí. que es de 2 años. En Alemania es similar, tienen también un subsidio Sí. por menos horas, es decir, vos o sea, tienen la opción de reducirle la jornada laboral y que esa reducción se la compensa el Estado. Claro. Lo que sí queda claro es que ningún país medianamente desarrollado tiene el esquema laboral, específicamente en las indemnizaciones que tenemos nosotros. Como nombrabas los comentarios de recién, de vuelta, hay todo en la veña del señor, tenés un montón de casos de empleadores que son garcas, sí. Vamos a decir, ¿todos los empresarios son garcas? No. De vuelta, el 80% de los empleos lo dan las pymes. Eso quiere decir que el 80% de los empleos que dan las pymes el porcentaje que está en negro, ¿es porque las pymes son garcas? No, es ser muy reduccionista y es también mirar el mundo entre buenos y malos. Y la verdad es que no, el mundo no es buenos y malos. En el mundo tenés muchos buenos y algunos malos y te vas a agarrar de lo que a vos te guste para ponerte firme en tu posición. De vuelta, yo creo que si vos a las pymes le bajás los impuestos, las contribuciones patronales, le bajás los impuestos en general que le estás cobrando, le sacás regulaciones, muchas de las pymes blanquearían los empleados, porque yo conozco un montón de casos de pymes que quieren blanquear a los empleados, porque aparte les genera un montón de beneficios blanquearlos. Total. Si la gente cree que los blanquea porque es gratis, porque sí, yo soy un garca con un gusto, no existe eso, no existe. ¿Sabés la cantidad de pymes que están todos los días con el culo en la mano a ver que no les llegue una inspección y que Exafip, ahora Arca, hablando mal y pronto, les rompa el orto con multas? Pero es realmente no tener un sentido de la realidad. Nadie hace la ilegalidad en sí misma porque le gusta, sobre todo en estos casos, no te digo el que sale a robar. El tipo está tratando de evadir impuestos porque no le alcanza. Entonces, lo que quiere es laburar, no lo dejan laburar. Lo que tenés que hacer es bajarle la carga sobre ese laburo para que pueda contratar de una manera de blanquearlo, de hacer más eficiente sus gastos administrativos, por decirlo de una manera, en lo que corresponde a impuestos y demás. Aparte bajemos, perdón, Evi, ya te dejo, pero digo, bajemos a la realidad en esto. Yo la verdad que todos los ejemplos que tengo de emprendedores, de personas que emprenden, que ponen su capital, que intentan hacer crecer a otras personas, son personas dignísimas, son personas que aparte que hacen como vos decías, que capaz a veces incluso terminan no cobrando como vos, o que... A mí me pasó, yo no podía, no cobraba un Total. mango y como era la dueña, era como, ay, se llena de guita y yo no tenía, de verdad, no he tenido para comer. Y he visto lo otro, o sea, he visto también No lo he visto. empleados recontra garcas que se querían aprovechar de la legislación laboral actual y de la industria del juicio, y que personas que encima eran divinos, todos los años que estuvo con esa persona trabajaron lo más bien y todo normal, todo genial, y de repente en algún momento empezaron a mandarse cagadas,
Estoy hablando de robar encima, de robarles plata a esos dueños de esas pymes, y después encima le terminaron metiendo un juicio laboral a la otra persona por un tiempo en el que no estaban en blanco. Digo, con un contexto... Déjame decir algo. En una época, mi peor jefe, no lo voy a nombrar, pero mis amigas si lo están viendo ya van a saber quién es. Yo trabajaba mínimo 14 horas por día. No me pagaba el taxi a mi casa, tomaba el colectivo en el medio de la nada, un desastre. Hoy esa zona está un poco más habitada. Él se iba de viaje por el mundo y a mí no me aumentaba el salario, no me daba ni para la sube, chicos. Y la verdad es que me decía que tampoco me iba a ascender ni me iba a derivar. Yo trabajaba en una comercializadora para un banco, que tampoco me iba a pasar al banco porque yo le era funcional, porque era una empleada que porque cuidaba su laburo, laburaba por 2 mangos y era eficiente. Entonces, ¿qué hacía? Me explotaba, claramente. De esos hay millones. Pero también hay de gente que dice, bueno, voy a hacer el esfuerzo, voy a contratar a un empleado, y de pronto el empleado, una vez que queda efectivo, te clava médico y te clava RT. Y vos tenés que estar pagando las cosas. Y la RT no siempre responde. O desaparece. Sí. Y le mandás la intimación y se siente mal. Y ahora encima podés denunciar por lo que quieras. Es más, yo a veces hablo con gente, con clientes y demás. Si te querés ir del laburo y te están ofreciendo esto, agárralo, porque en realidad la que se quiere ir sos vos, o el que se quiere ir sos vos. No, pero ahora es como que nadie quiere renunciar porque, claro, se quieren ir con plata en mano. Entonces, ojo, porque esas cosas que no se hablan, así como decimos, está el jefe Garca, yo se los acabo de contar, está el tipo que está haciendo todo lo posible para generar fuentes de trabajo y se la ve, no negra, se la ve muy heavy. Entonces, digo, acá no es tomar partido, es analizar la situación y también elegir. Me vas a decir, ay no, elegir dónde trabajar no, porque no hay trabajo. Hay miles. Yo te puedo asegurar, trabajo con empresas, coacheo empresas de todo, grande, chica, mediana, pequeña. Y una de las cosas que más cuesta es que cuando hay que cubrir un puesto, una vacante. No hay gente que esté dispuesta a negociar ni horarios ni nada. Y estamos hablando de un horario de oficina. La otra vez era un puesto de 4 horas, muy bien pago, con un montón de cosas. O sea, feliz. Les dabas el alta, hacías el gasto y a los 2 días te decían, no quiero ir. O sea, también es eso. También es eso, empezar a ver qué está sucediendo en el mercado laboral, y eso yo creo que da para un debate además de económico sociológico. Mira, Fran, para ir cerrando, si querés para ir cerrando con lo último que te digo, te leo una cosita de un comentario acá que te va a servir para tu cierre. Ever Pasten pone, sin las condiciones necesarias, las pymes serán eternas pymes y nunca van a crecer. Y yo te sumo un comentario. Que es que igual, viste que vos decías lo del tema de los buenos, en realidad me parece que somos mayoría y hay muy pocos. Bueno, fíjate que en realidad nos podemos fijar en estas elecciones, hay un numerito por acá en las tapas de los diarios o en elecciones pasadas y podemos ver que la mayoría somos buenos. Entonces me parece que hay que ver también así a la sociedad también de alguna manera. Totalmente, a ver, de vuelta, para mí somos mayoría buenos, hay algunos malos como en todo, en todas las áreas. Pero sí, si querés, para cerrar, lo que va a traer una buena reforma laboral es esto de cambiar, si querés, el sistema de indemnización que tenemos por un fondo de desempleo público, privado, después debatimos los pormenores, bajar las cargas tributarias, bajar estas regulaciones asociadas que te quitan tiempo y recursos que podrías estar invirtiendo en el negocio, que en realidad lo tenés que invertir en un ex empleado que te hizo un juicio, de último aumentar los costos en hacer juicio, porque hoy no hay una represalia por hacer un juicio que al final no es. Es decir, si vos acusás a tu ex empleador de algo y al final se comprueba que no era así, medio que no tenés mucha repercusión. Lo que va a permitir esto, el desregular el mercado laboral, justamente es permitir que las reglas del mercado fluyan, y las reglas del mercado, por más que nos hagan creer que el mercado son 5 gordos de traje y que el Estado somos todos, es exactamente al revés. El Estado son unos 5 gordos de traje y el mercado somos todos. Sí. Entonces, si vos dejás las reglas, obviamente dándole un marco normativo serio al mercado, lo que va a pasar es, por ejemplo, que los malos empleadores no consigan empleados o que tengan que cambiar su forma de emplear, y que a los buenos empleados les sobren las formas de trabajar. Y no es una utopía, lo ves cuando encontrás casos de gente que sale de Argentina, que en Argentina eran buenos empleados, que emigran, por la circunstancia que sean, emigran a otros países, y en otros países le va bien. ¿Por qué? Porque el otro país tiene normas mucho mejores o mucho más y que incentivan a ser un mejor empleado y a ser un mejor empleador.
Ejemplo, si tenés un mal empleador y vos tenés una flexibilización laboral, va a permitir que entren más empleadores. Si permitís que entren más empleadores, vas a tener más oferta para irte de ese laburo que te explota. Pero de vuelta, funciona el mercado laboral, funciona el mercado de las manzanas, funciona el mercado de las peras y funciona igual. Si vos permitís que entren más empleadores, vas a tener más oferta laboral. Para que entren más empleadores, tenés que darles incentivos a los empleadores para que tengan, para que puedan ofrecer ese empleo en las condiciones que se merece el empleado. Si vos esas condiciones son prácticamente imposibles de cumplir para una pyme, no esperes que las pymes lleguen a esos estándares y no esperes que la gente se muere de hambre. Entonces vas a tener el empleo en negro en el 50% como lo tenemos en este país hace 20, 30 años. Entonces, ¿querés bajar el empleo en negro? ¿Querés que se aporte más al sistema, que todo se blanquee? Perfecto. Bajale el pie de la cabeza a las pymes, dejalas crecer, porque aparte hay con qué. La verdad que las pymes tienen con qué crecer. Lo vamos a tratar en nuestros programas, las inversiones que se anuncian, que se vienen y el crecimiento que se viene a Argentina va a permitir que un montón de pymes crezcan y que un montón de pymes vengan y que Argentina crezca y que Argentina sea grande nuevamente. Hermoso Amén, cierre. Amén. Bueno, llegamos al final, Llegamos Fran. al fin. No, yo me quedaría charlando. Bueno, te comprometo para esto de la reforma Vamos a seguir con la tributaria, tributaria. por Será el favor. martes que viene. Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. sí, juro. 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 Sí, sí. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro.